Yo recuerdo que mi padre era brujo y antes de salir él no hacía unas preparaciones. Yo recuerdo que a la edad de 7 años mi padre me hizo un lavado de cerebro. Dios mío. Cuando me hace ese lavado de cerebro le entregó mi alma, mi espíritu a los demonios. Ya yo no era regido en muchas ocasiones por mí mismo, por mi propia concupiscencia, sino que era regido por los demonios que poseían este cuerpo. Entonces habían cosas que yo hacía que no era porque yo quería hacerlas, sino porque los espíritus que estaban dentro de mí eran los que me gobernaban. Mi madre me echaba todos los tipos de maldiciones. No sé por qué no te mueres, porque un camión no te pasa encima. Pero ella no entendía que no era mi humanidad, sino que había algo dentro de mí que era provocado por mi padre. Yo recuerdo que mi padre era brujo y antes de salir él no hacía unas preparaciones, porque nos enfrentábamos con otra banda. Y yo en las noches tenía sueño, que mañana te va a pasar esto y lo otro, y tú vas a pelear y va a pasar eso, y así mismo pasaba. Como lo tenía en los sueños, así mismo acontecía. Yo era amante a los pleitos. Donde quiera que yo llegaba tenía que pelear obligatoriamente. Como le dije, no porque yo quería, sino porque me instaban los espíritus a eso. En una ocasión que andaba con unos amigos y fuimos a un sector que se llamaba El Tri. En ese sector, cuando llegamos allá, nos desmontamos del motor y yo no sé cómo fue, de dónde surgió. Ahí se armó un pleito. Y en ese pleito que se armó, tuvimos un problema donde a uno de los muchachos se le cortó 3 dedos, a uno le di un machetazo ahí atrás en la cabeza. Fue fuerte. Y vino el padre de ese muchacho y me estaba apuntando con una pistola en la cabeza. Yo le decía toda la mala palabra del mundo. Y cuando él jaló el gatillo para dispararme, la pistola se encasquilló. Y cuando tiró hacia arriba, disparó. Y cuando me apuntaba a mí, no disparaba. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios estaba en mi vida. Y mucha gente me decían que eran los resguardos que me hacían mi padre. Imagínense, estaba poseído por un espíritu de la tiniebla. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. Bendiciones para tu vida. Te habla tu hermana y amiga Yesenia Castillo Telemo. Estamos aquí en otra entrega más de tu plataforma favorita, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos aquí en Cotuí y nos estamos gozando de esa naturaleza hermosa, linda que tiene el Señor, ese aire fresco. Y estamos con hombres y mujeres que portan palabra de lo alto. Y vamos a dejar que el hermano se esté presentando. Hermano, Dios te bendiga. Amén, Dios le guarde. Amén, amén. Correspondo al nombre de Ismael, cariñosamente Robertico, casado por mandato y voluntad de Dios. Me congrego en la iglesia Templo La Hermosa, La Cueva de Adulán. Mi pastora Josefina Evangelista. Estoy ahí en Jimarriba, La Vega. Amén. Dios, Jimarriba, La Vega. Hay personas que se van a preguntar, ¿y dónde queda eso? ¿Dónde queda? Esto queda aquí en Cotuí, donde canta la guinea. Y verdad que no vamos a gozar porque detrás de cámara veníamos hablando del contenido, de la palabra que él trae. Y sé que muchos de ustedes han escuchado hablar de lo que él va a hablar ahora. Muchos de ustedes han escuchado hablar, pero como él lo va a desglosar, pocos de ustedes lo han escuchado. Así que varón, sin más preámbulo. Amén, amén, sí, como le contaba, sierva, yo vengo de una tierra que no soy nativo de aquí, de Fantino Cotuí, sino que vengo de Yamasá. De esa tierra de Yamasá donde yo vengo de un campo donde allí bregábamos con un asunto que se llama gagá. Allí nosotros andábamos bailando con unos pañuelos, pero cada cierto tiempo que llegaba la supuesta Semana Santa, ahí era donde empezaba esa fiesta. Muchas personas dicen que esa Semana es santa, pero esa fiesta que empezaba allí en esa semana era una fiesta totalmente satánica. Satánica, sí. ¿Por qué le digo que era satánica? Porque los Jueves Santos nosotros íbamos a medianoche, como de eso de las 12 de la madrugada, e íbamos a los cementerios. Allí sacábamos los espíritus de los muertos que tenían un nivel más alto de conocimiento que nosotros. Sacábamos su espíritu para que poseyeran a los que andaban bailando en el gagá. Entonces, para tener resistencia, porque andábamos en ciertos lugares, de tiempo en tiempo, íbamos para Yamasá, para qué sé yo qué, le dábamos la vuelta al mundo. Y en esa fiesta, tú no te cansabas. Dios mío. ¿Por qué? Porque ahí te hacían unos baños, que si te enviaban polvo, sea un brujo quien te lo enviara, no te iba a hacer efecto. ¿Por qué no te iba a hacer efecto? Por ese baño
que te daban. Yo recuerdo que mi padre era brujo y antes de salir, él no hacía unas preparaciones. ¿Para qué? Porque nos enfrentábamos con otra banda de gaga. Y cuando nos enfrentábamos con esa banda, habían enviaciones. Tú me tiras y yo te tiro. Dios mío. Sí, eso era algo terrible, impactante. Yo recuerdo que había mucha gente que pisaban polvo y se morían por ese polvo que pisaban en los cruces. Pero habíamos un grupo que andábamos preparados, que podíamos pisar lo que pisáramos y no nos iba a hacer daño. Dios mío, muy fuerte, muy fuerte. Pero dijiste algo que yo sé que va a tener confrontaciones, ya que nosotros entendemos que la misma palabra dice que nosotros estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu, y dice que cuando morimos, cuando fallecemos, el espíritu va para donde Dios, porque a Dios es que le pertenece. Entonces el alma va al lugar que nosotros hemos decidido que vaya. Y me estás diciendo que cuando llegaba Semana Santa, llegaba, que dicen la Semana Mayor, donde se hace esa fiesta a los demonios, ustedes iban al cementerio a buscar espíritu para poder entonces reforzar a ustedes mismos, para poder tener más fuerza, más poder, porque siempre se enfrentaba dos bandas. Bendito sea el Señor. Entonces yo entiendo, para que la gente entienda, que Satanás es padre de mentira y por ende tiene el mundo engañado. Cuando quizá ustedes en la ignorancia pensaban que era espíritu o el espíritu de la gente, sino que eran espíritus engañosos, que eran los demonios. Bendito sea el Señor, que ustedes iban, o los demonios era que se apoderaba de ustedes para poder hacer esa clase de cosas que ustedes hacían. Yo he escuchado por lo menos hablar de gaga porque yo vengo de un sitio que se hace eso. Y yo he visto muchas cosas que pasan en esas fiestas, que como usted decía ahorita, que no es santa. Eso es algo totalmente diabólico. Pero entonces, cuando ustedes recibían esos espíritus, ¿qué pasaba? Amén. Decir que esos espíritus no es en sí no es el espíritu de una persona que murió o que falleció. Amén. Sabemos que el cuerpo humano se cansa. Imagínese usted un día entero caminando, usted se va a agotar. Entonces lo que hacíamos era que invocábamos un espíritu superior. Espíritu de la tiniebla eran los que poseían ese cuerpo. Y yo estaba poseído por un espíritu de la tiniebla. Yo recuerdo que a la edad de 7 años, mi padre me hizo un lavado de cerebro. Dios mío. Cuando me hace ese lavado de cerebro, le entregó mi alma, mi espíritu, a los demonios. Ya yo no era regido en muchas ocasiones por mí mismo, por mi propia concupiscencia, sino que era regido por los demonios que poseían este cuerpo. Entonces, habían cosas que yo hacía que no era porque yo quería hacerlas, sino porque los espíritus que estaban dentro de mí eran los que me gobernaban. Así como la Biblia habla y registra del endemoniado Gadareno. Amén. Allí podemos ver que este hombre, lo que él hacía no era algo humano, no, era algo sobrenatural, provocado por un espíritu de las tinieblas. Entonces, así caminaba yo. Yo tenía los cabellos largos por aquí. Wow. Entonces, todo lo que yo hacía, incluso llegó un tiempo que yo no respetaba a mi madre, no respetaba a mi padre, desafiaba a mi padre a pelear. Dios. Mi madre me echaba todos los tipos de maldiciones. No sé por qué no te mueres, porque un camión no te pasa encima. Pero ella no entendía que no era mi humanidad, sino que había algo dentro de mí que era provocado por mi padre. ¿Por qué? Porque él fue el que me hizo el lavado de cerebro. Y esos espíritus me impulsaban a hacer cosas que yo no quería hacer. Yo recuerdo que llegaron momentos donde yo lloraba en mi habitación. Le lloraba al Señor, le decía, Señor, yo sé que en mi interior yo no soy así. Yo quiero ser diferente, pero no podía con mi propia fuerza. Amén. Y así hay muchas personas que se encuentran trabajando en centros satánicos, demoníacos, que quieren salir de la situación que ellos están, pero no pueden, porque con su fuerza humana nunca van a poder. Llegó un momento donde yo fui libre de eso. ¿Sabes cómo? Recibiendo a Cristo como dueño y Señor de mi vida. Aleluya. Y ese momento cuando recibí a Cristo, yo recuerdo que estaba ya en Guasumita de Yamasá. Yo estaba en una cancha jugando con varios jóvenes. Y yo con mi trenza estaba jugando. Ahí estábamos divirtiéndonos un rato. Y llegó una pastora de aquí de Cotuí. Y ella me dijo, varón, mire, donde había un grupo de jóvenes, me señaló a mí directamente. Me dijo, varón, yo te invito a la iglesia. Y yo no le hacía caso a ella, porque yo estaba en mi juego.
Me dijo, varón, insistentemente, varón, te invito hoy al culto. Y yo fui enamorado de una muchacha. O sea, la vi por primera vez y dije, wow, mira, me voy a dar una evangélica hoy. Dios. Y yo fui para conquistar la evangélica. Pero cuando llegué allí a la iglesia, la cosa fue diferente. Te conquistaron a ti. Fue Dios el que me conquistó. Aleluya, qué lindo es esto. Cuando Dios en ese momento me conquista a mí, mi vida totalmente empezó a cambiar. Ya tuve una mentalidad diferente porque mis ojos fueron abiertos. Y eso es lo que muchas personas necesitan, que los ojos les sean abiertos. Pero para que tus ojos sean abiertos, tienes que recibir a Cristo en tu vida. Porque Sí Él es el que tiene la autoridad y el poder de deshacer todas obras de la tiniebla. Santo, así es. Yo le dije que yo no era dominado por mí mismo, sino por espíritu inmundo, así como el gadareno endemoniado. Cuando Cristo llegó a la ciudad de Gádara, que le ministró a aquel hombre liberación, este hombre nunca más volvió a ser un indigente. Así es. Este hombre nunca más volvió a ser gobernado por espíritu inmundo. Y tú que me estás viendo en esta hora, hay alguien que quiere libertarte. Ese que me libertó a mí está dispuesto a libertarte a ti. Ese que rompió la cadena en mí, la cadena de maldición que me ataba, quiere libertarte a ti también en este Aleluya. día. Gloria a Jesús. Bendito Dios, qué fuerte. El tiempo que duraste envuelto en este mundo diabólico, satánico y animal, trabajándole a esos demonios, trabajándole a Satanás, ya que tu papá también era brujo. Me imagino que tu papá también participaba en los gagá y hacía cuantas cosas. ¿Qué tiempo duraste así? ¿Y qué cuántas y tantas cosas que el enemigo hizo que tú hicieras? Amén, amén. Hubieron muchas cosas. En sí, mi padre no era que se centraba en el gagá. No, él me hacía los preparativos del baño, pero él no estaba involucrado en el asunto del gagá. Fue un padrino mío que me involucró en el asunto de gagá desde niño. Como a la edad de 12 años, yo empecé a bailar en esa fiesta de gagá. Yo salía con él me arrastraba y íbamos, andábamos lugares hasta que me fue atrayendo eso. Y entonces ya cuando tenía un poco más de experiencia, ya por mi propia cuenta, yo empecé a bailar. Y cuando yo entré por un año y me dijeron, no, eso no es así. Tienes que entrar, si entras, tienes que bailar 7 años. 7 años. Y luego 7 más. Y así sucesivamente fue la etapa de mi vida. Pero antes de llegar a la otra etapa de 7 años, primero 7 años, antes de llegar a los 14, Cristo llegó a mi vida. Dios. Entonces, hubieron muchas experiencias que yo viví, donde en sueño se me revelaban cosas que pasaban al otro día, instantáneamente. Yo era amante a los pleitos. Donde quiera que yo llegaba, tenía que pelear obligatoriamente. Como le dije, no porque yo quería, sino porque me instaban los espíritus a eso. Si la tiniebla andaba detrás de mi alma, ¿cómo él mismo me va a cuidar a mí mismo? Eso es algo como ilógico. Así es. ¿Verdad? Entonces, el hombre no entiende que si está vivo hoy es por el favor y la misericordia de Dios en su vida. Amén. Así es. Sí, porque la gente debe de entender, y sé que la audiencia, lo que están mirando y lo que van a compartir ese video, debe de entender que la misma palabra dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano verán la guardia. De cosas, Dios no está diciendo que el único que tiene el poder y la potestad de guardarnos es Él. Y el Salmo 91 también nos lo dice, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Entendemos que solamente Dios tiene potestad de hacerlo, porque el enemigo es un engañador. Él te pinta una cosa, pero la realidad es otra. Y la gente van y visitan a los brujos y se meten en cuantas cosas, muchas veces inocentemente. Amén. Hay muchas veces que la gente cae en cosas y son inocentemente. Yo he escuchado hablar de los gagá. Yo he ido a gagá cuando era niña, era en conversa. Yo iba a los gagá, pero las profundidades yo no las sabía hasta que ya al venir al evangelio y escuchar personas hablar, fue que me pude enterar de tantas cosas ocultas que suceden detrás de los gagá y la gente no lo saben. Amén. La gente no se dan cuenta. Tantas hay personas que yendo detrás de los gagá van a morirse a su cama. Amén. Sin ellos saber qué polvo fue, porque ahí se usa polvo de muerto, se usa el fogaraté, le echan fogaraté, sí. Y cuántas cosas más. Bueno, que yo escuché una historia una vez de un joven, de dos jóvenes que
un Gagá se desaparecieron, perdieron la memoria y a uno lo encontraron botado, al otro a los muchos días fue que lo encontraron, pero hay uno de los dos cuando ya llegó a la casa fue para morirse. Y bueno, sucesivamente hemos escuchado las historias de los Gagá, pero como la gente tienen eso muy tapado, muy escondido, aunque ya Dios lo ha destapado para que la gente no siga engañado. Porque entonces, el misterio de los 7 años que tienen que durar, ¿por qué los 7 años? Amén. Como usted dijo, sí, entramos inocentemente, porque yo entré, como le dije, por medio de un padrino mío, que ese padrino mío nunca me dio una instrucción de que mira, eso, tú tienes que durar 7 años, por ende o por R, no. Yo entré porque me gustaba, así, con el padrino mío y fui. Pero eso es promesa que hacen. Ellos hacen promesa con los demonios, hacen pactos. Hay personas que lo hacen por 7 años, el pacto, donde ahí tú tienes una promesa con Satanás, ya que tú le vas a bailar esos 7 años. Dios Entonces, mío. tienes que ofrecerle algo. ¿Usted ve? Entonces, así sucede con algunas personas. Por eso es que a veces no vuelven a su casa o vuelven para morirse. Sí. Porque la promesa es entregarle el alma de una persona. Dios mío. Imagínense que ese Escucha inocente eso. que no sabía nada, sea el que ofrezcan entonces en ese día. Y por eso es que mucha gente no aparece en su casa. Yo voy para divertirme. De allá venían gente de los países, de Estados Unidos, venían de muchos lugares a celebrar esa fiesta, a bailar. Ellos en sí venían inocentemente. Sí. Pero cuando iban a su casa, había muchos accidentes, muchos perdían la vida. Wow. ¿Usted me entiende? Incluso en la misma fiesta satánica ahí mismo se armaban motines, Sí. pleitos, sangre, porque hay demonios que reclaman sangre ahí mismo. Sí, se manifiesta. Y tiene obligado tú que, ¿me entiendes? Entonces, eso es cosa que la gente no sabe en qué se meten en sí. Vamos allá a divertirnos un rato, pero en sí no es una diversión. Amén. Pero la gente no entiende en eso. Solamente el que está profundizado en eso sabe realmente qué es. Santo, qué fuerte es esto. Entonces, en el Gagá hay niveles. Amén. Claro. Entonces, ¿a cuántos niveles se llega y qué tiempo se dura para llegar a esos niveles? Amén. Eso es mediado la etapa que tú dures. Allá, ejemplo, había una mambosa, había un brujo. La mambosa estaba por encima del brujo. Okay. Amén. Entonces, también había mayores de Gagá. Yo era mayor de Gagá. Yo era uno de los que andaba bailando. Hay diferentes tipos de promesas que se hacen, como le dije ahorita. Hay unas promesas que hay unos que bailan con un palito. Sí, Ese palito no se te cae porque tú estás poseído por un demonio y tú hiciste una promesa. Entonces, mientras tú estés bailando, no se te cae el palito. Sí, que se lo mueven Amén. así en el dedo. Sí, que lo mueven así en el dedo. Ajá. Entonces, hay bisangó, hay galipote, hay diferentes tipos. Hay gente que están aquí hablando con usted y ahora mismo se desaparecen. Allá había uno que se metía a bailar así en el fuego, en un tubo, una barra de hierro que estaba prendido en candela. No es cuento, no diga que no, que se metía allá adentro a bailar y a comer vidrio. Sí. Y había un galón de picante así grandísimo también. Se lo bebían. Sí. No diga que cuento, que cosa, que de ahí era de verdad. Entonces, eso eran gente que ya estaban en otra dimensión. ¿Usted me entiende? Eso es igual que la milicia. ¿Usted ve? Que ahí empiezan siendo rasos y va cambiando la etapa hasta llegar a general. Así mismo es en el mundo espiritual. Dios mío. Entonces, dentro del Gagá, esto está interesante. Yo cuando se dan esos testimonios me gusta mucho que la persona mientras lo vaya viendo se vaya cubriendo con la sangre de Cristo, porque muchas veces hablamos de estos espíritus y cuando viene a veces se abre un portal y esto, entonces hay que pedirle a Dios que nos cubra con su presencia. Entonces, mientras está el Gagá, muchísimas veces podemos ver cosas y pensamos que, bueno, es un perro, es un caballo que pasó, es un burro y es alguien transformado en un animal. Amén. ¿Sí o no? Amén. Sí, allá sucedía mucho eso. A medianoche siempre aparecían caballos. Usted estaba en su casa así tranquila y de repente escuchaba rac, 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 pelado así con piso y de todo y escuchaba rac, rac, rac. Cuando tú ibas, di que un caballo en la puerta, pero ese caballo no era un caballo natural. Dios. Era un humano que se convertía. Hacían una oración y en esa oración se convierten en el tipo de animal que ellos quieran ser. Puede ser una serpiente, puede ser un caballo, un perro, un gato, pero mayormente se convierten en caballo, perro, gato y mujer en lechuza.
Dios mío, yo no sabía eso. Sí. ¿Y cuál es el secreto que hay en las mujeres que se convierten en lechuza? Sí, usted dice de que wow, pero mira, una lechuza, y esa lechuza se paró en su casa a una bruja a chuparle a su muchacho. Dios Y mío, eso escuche sucedió. esto. Hubieron muchos niños que murieron así allá, en aquel sector, que decían que era una lechuza y en sí pensaban que era una lechuza. Y cuando en momento determinado desaparecía esa lechuza y ya estaba dentro de tu casa, ahí se chupaba al niño. Entonces, al otro día el niño amanecía muerto. Qué fuerte, qué fuerte. De verdad que hablar de esto, yo por lo menos he escuchado, he visto, y llegué a caminar detrás de esto inocentemente, tanto que yo vengo de un campo de Barahona, pero también allí en San Pedro de Macorís, donde yo fui criada, allá en Santa Fe, también hacen eso. Ahora, yo digo, no lo hacen de la misma magnitud que lo hacen en otros lugares. Hay lugares que esto es algo, es como quiera, de una u otra manera, es algo inducido por Satanás. Amén. Pero hay lugares como que más fuertes que otros. Ahora, los pañuelos que se ponen, ¿qué significado tienen estos pañuelos? ¿Y qué puede representar en el mundo espiritual estos pañuelos? Cada pañuelo simboliza un demonio. Como muchos dicen, supuestamente, de que San Miguel, muchos lo tienen en su casa y creen que sea un ángel, de que el ángel San Miguel que tienen allá en su casa, el Sácalo. cuadro, o sea, el cuadro, eso es un demonio. Amén. Cada tipo de pañuelo, el rojo es un demonio, el verde es de un demonio, azul es de un demonio, amarillo es de un demonio o de una metresa. Yo andaba con un pañuelo verde, andaba con un verde y un rojo, siempre. El verde, con eso yo atraía a las mujeres. Yo tenía muchas mujeres antes, cuando no era cristiano. Dios mío. Sí, un negrito te ve, un negrito feo, pero este negrito feo era inducido por un demonio y esa metresa, donde quiera que veían a uno, le caían atrás, le compraban comida a uno, bebida y cosas, cuando uno andaba en esa fiesta satánica. Y el pañuelo rojo era de San Miguel que me pedía problemas o sangre. Que pedía donde quiera que sangre. llegaba. Ajá. Exacto. Otra pregunta que me están llegando a la mente, bendito sea el Señor. Hablábamos ahorita, usted decía que esto era por rango. Amén. Entonces, yo he visto, porque los pañuelos se los ponen en la cintura. Sí. Y le hacen como si fuera un aro que tienen y se ve grande. Por debajo, Entonces, yo he visto que hay personas que tienen más pañuelos que otros. sí. Entonces, ese rango, el que tiene más rango, lleva mucho, y casi como tupío se le ve, Ajá. que no se le ve el cuerpo, sino se le ve los pañuelos, y se mueven como una culebra, yo lo he visto. Sí. Entonces, ¿por qué razón es que hay uno que tiene más pañuelos que otro? Porque tiene más rango, el espíritu que tiene es mayor que el del otro. Ejemplo, yo cuando bailaba con tres, porque esa era mi capacidad. ¿Usted ve? Ejemplo, un saco de 200 libras, usted tal vez no lo pueda llevar. Exacto. ¿Entiende? A mí tal vez se me haga más fácil al ser hombre, ¿por qué? Porque tengo esa capacidad tal vez, pero usted no lo puede llevar. Entonces así es en el mundo espiritual, que hay personas que tienen más capacidad que otros. Entonces tenían más conocimiento, ellos tenían un rango mayor. Amén. Entonces Santo. algunos también andaban con un cinto debajo de ese aro, andaban con un cinto porque no se cansaban. Eso lleva mucha libra, ese aro, ¿usted ve? Y los pañuelos también, entonces con ese cinto no se cansaban, porque ahí tenía resguardo también. Entonces, los pañuelos, según el rango que tú tenías, podías usar la cantidad de pañuelos que tú querías. Exacto. Otra pregunta, bendito sea el Señor. Está fuerte, mira, es un testimonio que muchas veces hay que contarlo para que la gente salgan de ese engaño. Lo bueno es que estamos viendo que ya en el siglo XXI no se está utilizando tanto. Ya hay lugares que han abolido eso. Bendito sea el Señor, lo han quitado. Y han querido poner el gagá como algo cultural. Amén. No, es una cultura dominicana. Y yo digo que no. Yo digo que el gagá no es cultura. El gagá es algo demoniático, es algo diabólico, es algo animal, es algo que fue creado en el mismo infierno para engañar, porque ahí hay muerte, ahí hay enfermedades, ahí hay mortandad. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cuántos días duran preparando un gagá antes de salir? Antes de salir, ellos empiezan
desde el miércoles anterior, no, martes anterior, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, duran 2 semanas aproximadamente 2 semanas. Ahí van invocando demonios en esas 2 semanas, van dando lo que es calentamiento, los músicos, un preparativo de calentamiento y etcétera, hasta el día de salir. Se sale viernes, sábado y domingo tiene que regresar. Cuando regrese el domingo, todos los que bailan tienen que ir a hacer la entrega. Dios mío. Sí, tienen que ir a hacer la entrega porque cuando esos demonios que lo poseen, ellos tienen que ir allá y entregarle. Terminamos. ¿Y si no le entregan? Puede morir. O puede su morir. Familia. Hay consecuencias para todo. Dios mío. Amén. Otra cosa más que yo he escuchado y han dicho que la persona que están en el Gagá, los jefes del Gagá, porque los jefes son los que van al frente. Amén. Los que están al frente. Entonces, antes de que llegue ese día, que ya van a salir, como dijiste, que tienen el precalentamiento, después que ya va a degustar su fiesta, dicen que llevan algo, un macuto, sí. Llevan un macuto, Ajá. Y en ese macuto tienen que ser que cuánto muerto ahí adentro. ¿Qué tan real es esto? Ellos poseen los espíritus, como le dije, mediante polvo. Eso está mediante agua que tienen, demoníaca, que hay agua, que viene una persona normal que no esté en esa fiesta, le pueden tirar un agua a esa persona y se le monta un demonio a esa persona y se manifiesta ahí en culebra. Según el agua que le hayan tirado, se manifiesta así en un culebra, moviéndose como culebra, o puede reaccionar de una manera que no es normal por causa de ese macuto. Ahí en ese macuto también llevan comida preparada para los demonios, amén, y etcétera. De cosas, ejemplo, que cuando ya se acaba el día, cuando ya se acaba el día, que ya van a terminar con este asunto y que van a entregar, muchas de las personas que han ido, muchas de las personas que participaron, tal vez no sea del mismo barrio, tal vez nadie se da cuenta, pero hay posibilidades que terminándose el Gagá, alguien pueda ir a morirse para su casa. Claro, sí. Pues como estuvimos hablando ahorita, puede ser que alguien pueda ir a morirse, porque si, imagínate que tú vienes inocente, ¿verdad? Y ves un polvo en el suelo, tú vas a pensar que es harina, porque tú no estás centrado, no estás involucrado en eso, no sabes qué es esto. Entonces, por esa causa, han muerto muchas personas inocentes también por esta causa, de que van al lugar y ven en el cruce una harina y creen que en sí es una harina, otros hayan dinero en el suelo preparado y puede ser que lo cojan, se lo coman y van a morirse para su casa, pero no sabían qué era lo que había ahí preparado. Así es. Pero uno que ya sabe, que ya salió de ahí, entonces se da cuenta y no lo toma, ni el dinero, ni trata de no pisar el polvo. No tuvieron la preparación, porque ellos no son centrados en eso. Ahora, el soldado sí sabe que va para la batalla, entonces se alista para esa batalla. Entonces, una persona que es inocente, que va por primera vez a la guerra, lo que va es a morirse. Exacto. Totalmente. Y si sabemos que hay personas que van, ellos van es para divertirse. No le ven nada de nada, no le ven nada de malo. Lo que ellos entienden que es algo para divertirse. Pero entonces no saben, y esa gente inocente es que al enemigo le gusta atrapar. Sí. Porque hay personas que ya tienen conexión con el diablo. Sí. Y hay personas que saben porque tienen conocimiento de lo que está pasando. Hay personas que saben, bueno, si el Gagá está por aquí, no lo voy a pasar adelante. Me voy a quedar siempre atrás, que si le paso adelante, pueden tirarme esto, pueden tirarme aquello. Bendito sea el Señor. Y hay personas que saben también que si hay un encuentro, como dijiste, entre dos bandas de Gagá, puede suceder algo. Hay muchas personas que dicen, bueno, ya va a haber un encuentro, que ya saben, porque lo han practicado o tienen conocimiento de eso. Pero el que no tiene conocimiento, prácticamente está yendo como oveja al matadero. Claro, entonces hay gente que ven, bueno, es algo normal, pero realmente no es algo normal, porque lo que ellos llevan, muchas veces lo van echando, como dijiste ahorita, cuando hay lo que se llama
cruz de camino, cruce. Hay gente que no saben, pues, porque aquí no ven muchas personas de otros lugares. Cruces de camino es cuando el camino va, a explicarle para que usted entienda, el camino va así, y va un camino así, y va otro camino así. Entonces ahí se hace una cruz. Por eso le dicen cruces o cruz de camino. Entonces en estos lugares le gusta mucho hacer trabajos de brujería, de hechicería en la madrugada, y le gusta mucho ir a echar trabajos, y personas que pasan ahí y inocentemente, sin saber nada, cuando viene a ver, cae en esa trampa de Satanás. Porque lo que el diablo quiere, no le importa que tú seas inocente, que tú no seas inocente, lo que él quiere es un arma. Amén. Y eso a él, lo que a él le importa. Bendito sea el Señor. Entonces, mi amado hermano, estas personas que ya tienen rango en el mundo de las tinieblas, en eso de gaga, de hechicería, porque todo el que baila gaga, la mayoría conocen de la hechicería. Amén. Porque de una u otra manera tienen que prepararse. Amén. Tienen un preparamiento, beben cosas, le ponen cosas encima para que supuestamente para que el otro diablo no se lo coma, pero están sirviendo al mismo diablo. Amén. Bendito sea Dios. Pero ese es el engaño que hay para que la gente se haya engañado, y entendemos eso. Entonces, cuando ya esa persona entra en una edad que ya no puede trabajarle a Satanás en lo gaga y en cuantas cosas, ¿qué sucede con esa persona? ¿Qué sucede con los hijos? ¿Qué sucede con lo que vienen? Dígame a ver. Hay algo que es de generación en generación. El padre mío, los demonios que estaban sobre él, decían que cuando él muriera, él tenía que hacerme a mí el pase. O sea, pasarme el altar de él para yo trabajar con ese altar. Y así sucede con muchas personas en el Gagá. Allá de donde yo vengo, habían personas que cuando iban a morir o cuando ya estaban en cierta etapa, cierta edad, se lo pasaban a sus hijos. Sus hijos tomaban la responsabilidad de seguir con eso. O a cualquier familiar que no fuera hijo, pero a alguien que se haga responsable de eso. Y hubieron muchos que murieron. Muchas personas que murieron dentro de eso. Yo recuerdo que cuando yo vine al camino del Señor, la Mambosa, que era la patriarca de eso, yo fui allá a predicarle el evangelio de Cristo. Santo. Hay que aclararle también que cuando se habla de Mambosa, se habla de una mujer. Amén. Que tiene un alto rango. Amén, en el mundo de los espíritus. Amén. En el mundo de la tiniebla, que practica la hechicería, la brujería, pero a alto nivel. Amén. Con alto rango, y esa persona es respetada en aquel lugar. Esa persona le hacen el saludo, esa persona que hacen los prillés, esa persona que hace la fiesta de palo, y son estas personas que prácticamente a nivel de maldad y oscuridad, ellos están gobernando ahí. Amén. Y muchas veces hasta miedo, muchas veces, sí. Porque muchas veces la principiante tienen que ir para allá a tomar clase. Sí, claro. Lamentable el caso, es así es que anda el mundo de las tinieblas. Amén. Que la misma palabra dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, porque todo es organizadamente. Es para matar, es para acabar con la persona, pero ellos lo hacen organizadamente. Muchas veces nosotros mismos como hijos de luz no tenemos cierta, exactamente. Entonces, mi hermano, si en dado caso, estas personas que practicaban eso, mueren, como te dije ahorita, y los hijos ni los nietos quieren cargar con eso. Entonces, estos demonios ambulantes, estos demonios buscando sangre, buscando dónde morar, buscando a alguien para utilizarlo. ¿Qué sucede con esto? Es que ellos primeramente tienen que hacer su arreglo. Ellos hacen siempre su arreglo. ¿De quién? Porque como quiera tienen que buscar a alguien que esté involucrado dentro de eso, que se haga cargo. Porque allá así ha sucedido. Ha sucedido así. Cada vez que alguien se va, sea a retirar, o si ha confesado a Cristo, antes de confesar a Cristo, porque si ya tú recibiste a Cristo, ya esos pactos quedan nulos, quedan anulados. Ya tu familia, el que no esté cubierto con la sangre de Cristo, pues correrá riesgo. Pero esa persona siempre tenían a alguien asignado, adiestrado para eso. Siempre así ha sucedido allá. Que ha visto a alguien, cuando no es un tío que lo toma, es un hijo, cuando no es un hijo, es un primo,
Y así ha sido siempre. Santo. Allá. Siempre toman ese niño desde pequeño y lo van adiestrando con eso. Adiestrando. Porque saben que el día que ellos no están, el día que ellos parten, alguien debe de tomar ese manto diabólico, ese manto satánico. Entonces, mientras van adiestrando a estos niños, muchas veces hasta escondido de los padres, muchas veces le dan cosas a beber. Y sucesivamente. El reino de la tiniebla es tan real y la gente no quiere entender cómo Satanás trabaja y cómo Satanás se mueve. Pero Satanás es sagaz. Amén. Entonces al Señor, y Él sabe cómo entrar, y Él sabe cómo destruir y cómo desbaratar, y Él sabe también las cosas que el ser humano, la carne, le gusta. Porque hay muchas personas que tú le invitas a la iglesia y ellos te dicen que no. Claramente. Pero tú le invitas a hacer en Semana Santa un gagá. Y fácilmente, oye, aunque no tengan un pasaje para trasladarse a esos campos, ellos hasta prestado lo buscan y no saben en qué se están metiendo. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Por qué toman el picante en el gagá? Eso es algo que yo no llegué a conocer en sí, de por qué se tomaban el picante. Sucedió una ocasión que fui, pero nunca tomé el atrevimiento de preguntarle a una doña que estaba allá en la casa de ella. Ella era una mambosa y la hermana mía trabajaba con ella ya desde pequeña, y nunca tomé el atrevimiento de centrarme en preguntarle a ella qué era eso, para qué se lo tomaba en sí. Pero yo sí sé que era cuando el espíritu estaba sobre ella, cuando ella estaba endemoniada, era que se lo tomaba, pero nunca le pregunté para qué se lo tomaba. Santo. Al igual que el picante, ya las personas que tienen alto rango también sabían tomar sangre de animal. Mucho sangre de animales, sí. También, eso sí era porque el espíritu se lo pedía, sí. El espíritu el cual estaba poseyendo a esa persona, si es San Miguel o es San qué sé yo cuánto, te insta que tiene que beberte esa sangre de ese animal. Hubo una señora que se pegó en el cuello de un gallo, o sea, y le estaba chupando la sangre y lo dejó sequecito, muerto, cayó. Santo. Y así se pegaban de chivo también. Dios mío. Sí, agarraban el chivo, Santo le hacían una oración que no se moviera, no se movía, y se le pegaban y quedaban secos. Eso quería preguntarte, que por qué ellos siempre, estos espíritus diabólicos, siempre toman un gallo, y el gallo siempre tiene que ser un gallo colorado. No sé cuál es el secreto que hay, que yo lo he visto. Ellos toman ese gallo colorado y se le pega al cuello, como dijiste, y le chupan la sangre, o agarran un chivo negro y agarran y le chupan la sangre. Y bueno, y cuántas cosas que suceden en ese mundo, de verdad que lamentable del caso. Hay cosas que es difícil de creer, tienes tú que vivirlo, que verlo para creerlo, pero son cosas reales. Amén. Son verdades, y era una persona que salió de eso por la misericordia de Dios. Dios lo libró de eso. Pero después que saliste de eso, que tuviste ese encuentro divino con el Señor, muchas veces dicen que los demonios van y reclaman. ¿Has tenido lucha con eso? Han venido a reclamar algo, han venido a pelear contigo. ¿Qué después de ahí, qué ha sucedido en tu vida? Cada vez que llega esa semana, llamada Semana Santa, hay muchas guerras fuertes espirituales. Sí, ellos vienen y rondean, te tocan. Es decir, ejemplo, si usted vive en una casa, si usted vivía en una casa y usted está fuera de esa casa y llega a ese lugar, usted va a tocar esa puerta a ver si tiene acceso todavía, si puede entrar o pasa a visitar. Ellos van y visitan esos demonios. Pero los tiempos de Semana Santa mayormente me la paso encerrado, buscando a Dios. Siempre me la he pasado encerrado, buscando del Señor, la presencia de Dios. Me meto allá en una habitación o me voy para el monte a orar. No tanto por mí solamente, sino por aquellos también que están atados, para que el Señor lo liberte. Porque como le decía ahorita, hubieron muchos que vi morir Dios. De una manera muy fea, terrible. Wow. ¿Por qué? Porque esos espíritus te usan mientras tú estás en vida, pero cuando te va a morir, ellos se apartan de ti. Dios. Entonces, hubieron muchos que Dios le habló claramente: apártate de esto, deja la brujería, deja la hechicería, te voy a cortar. Claramente le decía así, te voy a cortar. No hacían caso
y el próximo año se moría uno, el próximo año se moría otro. De Dios los brujos. mío. Los brujos, los patriarcas, casi todos han muerto. Wow. Sí, hubo uno que yo fui hace como 3 meses, fui allá, que era uno de los que quedaba de los brujos más altos en generación. Fui allá y cuando me dieron, mira, se murió fulano, y yo, ¿cómo va a ser? Ni cuenta me di, ¿qué tiempo hace eso? Y mueren como de una forma como pobre, de una forma como que una miseria. No es igual que el hombre de Dios. Cuando el hombre de Dios muere, tú le ves el rostro como que si está durmiendo, tranquilo, como en paz. Pero así cuando muere una gente que estaba en el satanismo, en la brujería, es una muerte como trágica, como que da, no sé ni cómo explicarle. Así es. No mueren de una forma como Dios normal. mío, de verdad que fuerte lo que se está hablando, da grima. Y sé que hay personas que van a hacer preguntas y van a preguntar unas cuantas cosas y de verdad que sé que después que la persona pregunte, pone su comentario debajo de la cajita, el varón le va a contestar algunas cosas, porque hay personas que se quedan, wow, pero y esto existe, esto es verdad, y realmente déjame decirle que sí existe. Y ya como tenemos que terminar, quiero hacerle la última pregunta al varón sobre ese tema que es tan interesante. Amén. Bendito sea el Señor, aleluya. Mi alma adora a Dios. ¿Por qué muchas veces en estas fiestas que se le hace a homenaje al enemigo, van al cementerio a buscar cráneos, cabezas de muertos? ¿Qué es lo que simboliza eso? ¿Cuál es el secreto que hay en eso? Eso así mismo simboliza la muerte, claramente, esos cráneos así mismo, la muerte que simboliza ese cráneo. Porque la gente no entiende, cuando van a un centro espiritista o un centro satánico de brujería, ellos lo primero que ven es una cabeza, sea de chivo, sea de alguien muerto o de vaca. Esos son los 3 que mayormente usan, de chivo, de un humano o de una vaca. Pero la gente no entiende qué simboliza eso. Eso simboliza muerte por todos lados. Es decir, hay personas que no entienden que si tú vas y quedaste mal, puedes morir. Sí. Te lo están diciendo en esos cráneos. Tú puedes quedar como uno de ellos. Amén. Así como quedó la cabeza de esa persona, así mismo tú puedes quedar también. Dios mío, muy fuerte. Amén. Y también ya, ahora sí vamos a terminar. Ya para terminar, porque es muy amplio eso. Ya para terminar, también yo he escuchado que le han dado bebida preparada a la persona. Amén. Con polvo de muerto. Van y buscan en el cementerio hueso de muerto, muelen ese hueso, hacen un polvo y le echan a la bebida. Son personas para hacer maldades. Sí. Hay personas que se aprovechan ahí en lo que... O sea, que hay personas que se vuelven locos con la bebida y esto. Y como ellos necesitan sellar su pacto, entonces ellos van con esto y le dan a alguien. Esa gente se toma eso y cuando viene a ver, después que pasó el gagao unos días, esa gente supuestamente se muere pero nadie se da cuenta que fue que le dieron eso a tomar. Eso es así, ¿verdad? Sí, también mayormente lo hacen por maldad, por maldad. Ejemplo, si yo tengo problemas con alguien y quiero que esa persona muera de una forma que yo no quiero, que se enteren que yo lo maté así a la vista humana, que los hombres vean que yo lo maté, entonces hace un preparativo. Voy donde un brujo, Dios me guarde, yo no, van donde un brujo y cuando van donde el brujo le dice, mira, ese polvo tú se lo echas en una bebida, mayormente se lo echan en un café negro, porque el café negro, entonces ahí no se ve. O sea, se lo echan. Una ocasión le hicieron un preparativo de eso a mi padre, en un polvo se lo dieron, pero él se enteró y no se lo tomó. El que tiene conocimiento sabe, pero es para hacer maldad que lo hacen. Amén. Muy fuerte, muy fuerte. De verdad que el tiempo se nos ha terminado. Sé que usted tiene muchas preguntas y estas preguntas se le van a contestar, ¿verdad? Y nada, nos cubrimos con la sangre de Cristo, cubro el personal de Excelencia Cristiana que está en este lugar, cubro a los invitados que están y le pido al Señor que su ángel nos esté cubriendo y nos esté guardando de todo mal, de todo plan satánico y de todo lo que el enemigo quiera traer
a nuestra vida. Cubrimos nuestra casa y también nuestra familia. En el nombre de Jesús. Pues también cubre esa audiencia que está con nosotros día a día en Excelencia Cristiana Televisión. Y te pido que si no te has suscrito, hazlo. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y todos los contenidos de Excelencia Cristiana te puedan llegar. Pero sobre todo comparta, porque son palabras que hay personas que deben de escucharlo para salir del tabú y para salir del engaño del enemigo. Porque el enemigo es experto engañando las personas. Así que tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemos se despide y el profeta aquí. Su hermano Ismael, cariñosamente Robertico, que Dios le bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom. Amén. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.